mi mejor amigo a que terminara con mi vida, parte 3. Hola a todos. Como esperaba, no tuve tiempo suficiente para escribirles sobre lo que sucedió durante estos días, así que dejé la actualización que ya tenía tal y como estaba y la publiqué esa noche, tal y como lo vieron en la segunda parte. Un par de ustedes señaló que escribo repetidamente la frase. Comencé a escribir esta actualización. Escribo esto cuando tengo tiempo, no toda la actualización de una vez. Es por eso que digo, comencé a escribir esta actualización. Perdón por la confusión. También me han señalado otros errores gramaticales. Lo siento, estoy muy estresado en este momento. En realidad, estoy extremadamente estresado. No analicen en exceso mis errores, es fácil hacerlo desde sus lugares. Antes de hablar de lo que sucedió desde mi última publicación, voy a hacer una pausa y retroceder al momento en el que Isaac fue asesinado. Puede resultar innecesario, pero sé que muchos de ustedes lo esperaban y quieren saber qué fue lo que sucedió. Cuando llegué al departamento después de que mi madre llegara y me sacara de la cárcel, Sander me dijo que Isaac había sido asesinado. Cuando escuché eso, por poco no me contuve y casi me cago encima. En realidad, no me contuve. Vomité en la calle. Mi madre, que lamentablemente estaba conmigo, solo podía mirar todo con horror. Mi madre estaba más que molesta, porque ahora estaba metido en un complot de asesinato. Me llevó mucho tiempo explicarle la situación. Ella simplemente no podía creerlo. Una vez que me tranquilicé, Sander me alejó un poco de mi madre mientras discutíamos nuestras próximas opciones. Deberías salir de la ciudad por un tiempo. Sugirió Sander. No quiero que seas el siguiente en su lista. La idea de que David podría intentar matarme hizo que entrara en pánico de nuevo. Chicos, sé que entré como el rudo al final de las publicaciones de Sander, pero eso fue después de meses de haber superado ese momento. Cuando descubres que alguien realmente podría venir a matarte, las cosas cambian. Una vez que entiendes completamente la idea, te horrorizas. Tuve pesadillas durante unas semanas después. Deberías irte y quedarte con tu madre. Te ayudaré a ocultar tu ubicación. Se quedó en silencio cuando un policía pasó por donde estábamos parados. Observó al oficial con recelo hasta que se fue. Haremos que David vea esto mientras me abandonas, y él pensará que está ganando. Sin embargo, él no está aquí. No sabrá por qué me fui. Sospechará, le dije. Sander sacudió la cabeza. No te atrevas a mirar, ¿entiendes? Asentí, con los pelos de punta en la nuca. El complejo de apartamentos al otro lado de la carretera. Tercer piso, segunda ventana del lado oeste. David nos está viendo desde allí. No pude evitarlo. Las lágrimas volvieron de inmediato. Oh Dios, dije entre lágrimas. Él está aquí. Silencio. Siseó Sander. Es perfecto. Tienes que hacer una escena. Tu madre tiene que hacer una escena. Tienes que irte enojado. Sander me dijo cómo contactarlo más tarde. En ese momento, salté hacia atrás y comencé a gritarle a Sander. Fue una buena actuación, se los aseguro. A decir verdad, no todo mi enojo contra él era actuado. Me acerqué a mi madre y le conté nuestro plan a través de un simulado abrazo para consolarme. Ella confiaba en mí, gracias a Dios. También le gritó a Sander y nos alejamos, esperando que estuviéramos a salvo de David King. Mi madre entendió y confió en mí, y en mi necesidad de mantenerlo todo en secreto. Mi padre se había separado de mi madre hace unos años, así que solo nosotros dos estábamos conscientes de las medidas de seguridad que debíamos tomar. Por recomendación de mi madre, nos mudamos solo un mes después. Simulé la creación de una empresa y la registré ante el Estado, de esta manera pude firmar el contrato de arrendamiento en el que vivo con mi madre bajo el nombre de dicha empresa. Incluso hice que mi primo actuara como agente registrado. No era una tapadera perfecta, pero sería más difícil encontrar nuestra casa. Mi mamá es asombrosa. Ella entendió que David estaba loco y que tenía una fijación retorcida por Sander y, por defecto, por mí. Ella también hizo su propia investigación y nos hizo sugerencias para ayudar a mejorar nuestra seguridad. Sander no se atrevió a hablar conmigo en persona. Nos comunicamos en línea a través de mensajes cifrados tanto en la noche que estuvo en Walmart, como mientras estaba huyendo. Lentamente había acumulado algunos teléfonos desechables comprados en el centro comercial y los usábamos cada vez que necesitábamos hablar.
Me actualizaría sobre los últimos movimientos de David, y yo actualizaría mi investigación en consecuencia. Cuando Xander huyó, insistí en que viniera a vivir con nosotros, pero se negó a ponernos en peligro nuevamente. Durante ese tiempo, yo estuve haciendo muchos de mis propios preparativos. Xander sabía que eventualmente tendríamos que luchar activamente contra David. Eso significaba que los dos teníamos que estar tan preparados como él. Ya era bastante musculoso, pero comencé a entrenar aún más. Tomé algunas clases de defensa personal además de hacer ejercicio. También encontré 2 nuevos trabajos para mantenerme ocupado. Xander seguía diciéndome una y otra vez que estudiara y aprendiera sobre el fraude con tarjetas de crédito, el robo de identidad, sobre computadoras y cualquier otra cosa que nos permitiera prevenir o minimizar los ataques de David. David usó el sistema contra nosotros, así que teníamos que aprender a sortearlo. Si les soy brutalmente honesto, les confieso que me esforcé bastante en preocuparme por esos temas. Xander podría absorber el conocimiento en minutos y disfrutar del estudio. Yo odiaba ese estudio. Lo intenté, lo hice sinceramente, pero no tenía la misma fascinación que tenía Xander. Lo compensé enviándole dinero cada vez que podía. Pero no pude luchar contra David a nivel intelectual. Sin embargo, trabajé duro durante ese tiempo. Fui a mis 2 trabajos, entrené, e hice todo lo que pude para mantener oculta la ubicación de mi madre y la mía. Compartiría mis métodos, pero sin Xander, no sé qué es seguro compartir. He mencionado lo de alquilar un departamento a nombre de una empresa porque nos mudamos de ese lugar y cambiamos de táctica. Un día, Xander me llamó de la nada y tuvo una idea. Una idea sobre cómo atrapar a David King. Ahí es donde entraron sus publicaciones en Reddit. Era muy escéptico al respecto. Había muchas cosas que podrían haber salido mal o no funcionar. Xander me insistió, sin embargo. Dijo que había estado estudiando a David durante mucho tiempo y que ahora lo conocía bien. Afirmó que David buscaba constantemente su propio nombre en internet como un maníaco narcisista. Si encontrara su nombre en Reddit, no podría resistirse a leer las actualizaciones. Pero para que él lo encontrara, tenía que ser lo suficientemente popular. Xander estudió este plan. Quiero decir que realmente lo estudió. Dijo que había buscado otros medios para publicar su historia y trató de seleccionar la mejor opción. No me importaba demasiado elegir el medio adecuado, estaba listo para desempeñar mi papel. Antes de que Xander publicara la parte 5 de su historia, volvió a contactarme. Nos reunimos con mucha cautela en persona. Para cuando se publicó esa parte, la popularidad de sus publicaciones era la suficiente. David la había encontrado y seguía la historia. Ahora era el momento de comenzar los preparativos. Xander ya había seleccionado el antiguo almacén antes de publicar la serie. Me lo mostró y admití que sería un buen lugar para una confrontación. La oficina del gerente podría proporcionar un encuentro cercano, y podría esconderse en el resto del almacén si las cosas salían mal. Lo ayudé a desmontar las otras escaleras que conducían a la oficina del gerente, trajimos algunas cajas de madera adicionales que había comprado para darle más autenticidad, y finalmente, limpiamos la oficina. El gerente había dejado toneladas de fotos en las paredes, sillas y otros muebles. Lo movimos todo excepto 2 pesadas mesas porque no cabían por la puerta. Xander aceitó la puerta de la oficina del gerente y yo encadené todas las demás entradas. Xander instaló una cerradura que no estaba oxidada en la puerta de la oficina, y luego la golpeó para que se mezclara. Después de terminar, hicimos lo que pudimos para cubrir nuestras huellas. Xander trajo un cubo de tierra y lo tiramos por donde habíamos pisado o dejado marcas. David King era un cabrón inteligente. Tuvimos que cubrir nuestras huellas como si el mismísimo diablo estuviera buscando un vacío legal en uno de sus contratos. Cuando Xander me llamó para la confrontación un par de días después, nos animamos y nos preparamos. Me puse al acecho en las pasarelas que se extendían por el almacén. Observé en silencio, tratando de no respirar y esperando que David no levantara la vista. Si lo hiciera, sería un blanco fácil y nuestro elemento sorpresa se perdería. Cuando le disparó a su compañero, casi lloró. Xander dijo en sus publicaciones que ese fue el momento en el que se quebró un poco. Ese fue el mismo momento en el que casi grité. Luché por mirar después de eso. Estaba convencido de que le dispararía a Katie solo para provocar a Xander. Cuando entraron en la oficina del gerente, me arrastré silenciosamente hacia la entrada con las manos y las rodillas. Me moví despacio. Si David miraba por la ventana de la oficina del gerente, todavía podría verme.
Movimientos repentinos podrían atraer su atención y arruinar la trampa. Una vez que estuve fuera de la vista de la ventana, abrí mi teléfono y llamé al 911. En voz baja dije la dirección en la que estábamos y dije que había escuchado disparos. Dejé la llamada telefónica conectada en mi bolsillo y abrí la puerta detrás de David King. El disparo fue, en una palabra, doloroso. Nunca he sentido tanto dolor en toda mi vida. La bala entró en mi hombro izquierdo, aparentemente muy cerca de una de mis arterias. Sin embargo, me arrancó un trozo de hueso de mi clavícula. La bala se detuvo a la mitad de mi hombro porque el hueso lo ralentizó y tuve que someterme a una cirugía para extraer la bala y fragmentos de hueso. El médico dice que tomará de 3 a 4 meses que la piel sane por completo, 6 meses para que el hueso no duela y unas pocas semanas más hasta que pueda quitarme este estúpido cabestrillo. Mover demasiado el brazo podría abrir la herida nuevamente. El lado positivo es que me golpeó el hombro izquierdo, por lo que no estoy atrapado usando mi mano no dominante para todo. Gracias David King. Hablando de David King, en esos 2 minutos antes de que la policía entrara, vi su cuerpo sin vida. Todo su frente estaba goteando sangre y estaba lleno de agujeros. Su cabeza se hundió en su pecho casi como si estuviera rezando. Era la posición menos elegante en la que había visto a David. Fue satisfactorio saber que estaba muerto. Desafortunadamente, no siempre está muerto para mí. A veces lo veo cuando estoy en la calle. A veces veo de reojo partes de su rostro entre una multitud o en la esquina. Me da miedo. Creo que tengo un trastorno de estrés postraumático o algo así. Cuando llegó la policía, entraron en el almacén como si fueran soldados en una zona de guerra. Grité por ayuda y subieron corriendo las escaleras. Despejaron la habitación en segundos y trajeron un paramédico para ayudarme con la herida de mi hombro. Los oficiales de policía le dieron una mirada larga y dura a David King. Al menos uno de los 4 oficiales lo reconoció y llamaron a su jefe. Fui escoltado fuera de la habitación rápidamente después de eso. Traté de decirles a los oficiales que había cámaras instaladas en todas partes para que pudieran ver lo que había sucedido. Debí haber insistido mucho, porque se molestaron conmigo. Los técnicos de la escena del crimen ya estaban llegando cuando los 2 paramédicos guiaron mi cuerpo fuera del edificio en una camilla que hacía que incluso las escaleras parecieran estar flotando en una nube. Sin embargo, esa sensación podría haber sido consecuencia de los analgésicos. Mientras me llevaban hacia la ambulancia, vi a Katie sentada en el borde de otra ambulancia. Traté de llamar su atención, pero estaba sentada perfectamente derecha y miraba al médico que se inclinaba frente a ella, con las manos sobre las rodillas. La siguiente parte es algo que acabo de recordar. Lo noté, pero no lo había pensado hasta ahora. Mientras giraban mi camilla para meterme en la ambulancia, vi a 2 hombres saliendo de un vehículo oscuro caminando hacia las puertas del almacén. Tenían puestas chaquetas de forenses y cargaban bolsas para cadáveres dobladas. Al primero no lo conocía. Al segundo lo reconocí. Era Jackson, nuestro antiguo compañero de cuarto. La policía fue a interrogarme en el hospital después de la cirugía. Sander, por supuesto, seguía huyendo. Ya habían pasado 2 días cuando los médicos les permitieron entrevistarme. Tuve una pequeña infección durante la cirugía, por lo que no dejaron que la policía hablara conmigo de inmediato. La policía me dijo que habían encontrado todas las cámaras de las que había estado parloteando en la escena del crimen y que estaban revisando los archivos. Querían escuchar mi versión de la historia y me preguntaron dónde estaba Sander. Les dije que esperaría hasta tener un abogado. Me informaron que no se habían presentado cargos en mi contra, por lo que no sería necesario un abogado. Afortunadamente para mí, no les creí e insistí en tener a un abogado. Al día siguiente, me acusaron como cómplice de homicidio voluntario, posiblemente asesinato. Al menos no había dicho nada incriminatorio. Desde entonces, me dejaron en casa con un cabestrillo y vendas y me dijeron que descansara. Dormí mucho, hablé con Sander de vez en cuando solo para asegurarme de que estaba bien. También leí sus comentarios en la 8ª parte de la historia, muchos comentarios me hicieron reír. Gracias a todos. Aquí termina mi pausa, ahora comenzaré a hablar de lo que ha sucedido en los últimos 2 días. En la mañana, desperté a Katie para decirle que iría a ver a Hernández. Ella insistió en ir conmigo, así que fuimos juntos a la estación de policía. Le informé a mi mamá dónde estaríamos antes de partir. Llevamos el disco duro de David y los 3 informes policiales con nosotros. Debo agregar que cuando mi madre y yo nos mudamos a unas pocas ciudades de donde se produciría el encuentro con David King.
Entonces, ir a ver a Hernández sería un viaje de un día. Durante el viaje en auto, le pregunté si había encontrado algo más que fuera interesante en las computadoras de Sander. Ella sacudió su cabeza. El resto del viaje en auto fue prácticamente silencioso. Eso me deprimió, solíamos ser buenos amigos, y ahora no podíamos sostener una conversación decente. Comenzaba a atardecer cuando llegamos y entramos en la estación de policía. La mujer de la recepción nos señaló la oficina de Hernández y nos sentamos a esperarlo, ya que al parecer había salido para almorzar. Aproveché la oportunidad para comenzar a escribir esta actualización mientras esperábamos. Katie se sentó perfectamente quieta y miró al frente. Mientras esperábamos, el teléfono de Sander volvió a sonar. ¿Dónde está Sander? Se lo mostré a Katie, quien me dijo que lo ignorara nuevamente. A regañadientes la obedecí. Hernández llegó media hora más tarde con un almuerzo tardío. Clark. Saludó. Katie. Dijo, sorprendido. Él se sentó. Hola, detective, le dije, guardando el teléfono de Sander. ¿Cómo está tu hombro? Preguntó, señalando a mi cabestrillo. Está bien, respondí. Y Katie, me alegro de verte. Agregó con cautela. Del mismo modo. Dijo en un tono neutral. Estamos aquí por Sander, le dije. Se le cayó la cara. ¿Aún no tienes noticias de él? Preguntó. No mucho, dije. Encontramos su escondite más reciente, pero está lleno de más preguntas que respuestas. ¿Qué encontraste? Dijo, sacando una hamburguesa de su bolso. Por favor, tomen las papas fritas. Las empujó hacia nosotros. Comí un par, pero Katie sacudió la cabeza. 3 computadoras, su teléfono, algunos informes policiales y el disco duro de David King. Hernández abrió mucho los ojos. ¿El disco duro de David? Clark, sí acaba de dejar ese disco duro allí. Insinuó. Lo sé. Probablemente algo salió realmente mal, dije. Sin mencionar el hecho de que un imbécil con cuerpo de fisicoculturista me atacó allí. ¿Qué? Hernández preguntó. Le conté sobre el ataque y su mandíbula se apretó. ¿Qué sucede con ustedes? ¿Siempre terminan siendo los objetivos de gente peligrosa? Estamos aquí por unos informes policiales. Dijo Katie, sacándolos de su regazo y abriéndolos en el escritorio de Hernández. Hernández se inclinó y los miró. Sander tenía una versión digital, pero esas versiones estaban censuradas, le expliqué mientras leía. Suponemos que provienen de una base de datos de la policía. No puedo verificar si vinieron de nuestra base de datos o no. Si no estoy asignado a un caso relacionado, necesitaría un permiso, y dudo que lo obtenga. Echó un vistazo a los informes y los hojeó. ¿Conoces alguno de ellos? Katie preguntó mientras Hernández leía otro informe. Había más referencias a otras personas en las notas de Sander, pero solo tenía los informes policiales de estas. Hernández se concentró especialmente en el informe policial de Jack. Lo recogió y lo leyó a fondo. ¿Conoces a Jack Hemsey? Dije casualmente. Nos miró con la cara calculadora. Sí, lo conozco. Dijo. Los dos nos inclinamos. Ni una palabra de esto a alguien más. Dijo en un susurro, echando un vistazo casual a su alrededor. ¿Entendido? Hernández, por supuesto, le dije. Puedes confiar en nosotros. Susurró en voz muy baja. Jack Hemsey fue el cómplice de David King, el mismo al que disparó en el almacén. Hijo de puta, susurré. Apuesto a que los otros dos son amigos de David. No saques conclusiones precipitadas sobre las otras 2 personas. Dijo Hernández bruscamente. Entonces, ¿por qué están aquí? Podrían ser víctimas. Por ahora, reserva tus juicios. Claro, dije neutralmente. Seguían siendo enemigos para mí. ¿Qué sabes sobre el bar en el que todos tuvieron una pelea? El bar está aquí, en esta ciudad. Es decir, todos. Katie evitó nombrar el bar o la ciudad en la que estábamos. Pero tomen en cuenta que el bar estaba en la misma ciudad en la que vivía Sander cuando David comenzó el juego. Ese bar recibe llamadas de vez en cuando por peleas, al igual que la mayoría de los bares. Comentó Hernández. Atendí un par de llamadas. No era diferente al resto de los bares. No está muy lejos de aquí, es uno de esos bares de estilo hogareño. Hubo un momento de silencio entre los tres. Quiero ver el escondite de Sander. Dijo Hernández. Nos llevamos todo. Dijo Katie bruscamente. No queda nada allí. ¿Y esto es todo lo que encontraste? Sí, le dije. El resto está en mi casa. Katie de repente me pellizcó. Me estremecí y la fulminé con la mirada.
Un oficial se dirigió al escritorio de Hernández en ese momento, dejando una carpeta en su escritorio. Recibió otro asalto. Dijo antes de alejarse. Hernández suspiró. Levantó el dedo para que esperáramos mientras abría la carpeta y leía su contenido. Bueno, más porquería. Dijo, resignado. ¿Qué? Pregunté. Hemos tenido un problema con los asaltos últimamente. Hombres de distintas edades que están sentados en su automóvil o parados en la calle de repente son atacados y golpeados severamente. Todos sus objetos de valor son robados. De acuerdo con la parte de la ciudad en la que se encuentran, sospechamos que son proxenetas. No podemos probar nada, por supuesto, pero es un presentimiento. Alguien los está atacando y lo hace de manera bastante perversa. Está bien, ¿y qué? Katie dijo con impaciencia. Simplemente significa que tengo que irme. Dijo Hernández, terminando su bebida. Tengo que ir a hablar con la víctima. Está bien, eso es todo. Todo lo anterior fueron eventos pasados. Estoy tratando de retomar la escritura de las actualizaciones y lamento no poder hacerlo más rápido. Entre las investigaciones que estoy haciendo en este momento y la velocidad con la que puedo escribir con una sola mano porque la otra parece una garra de T-Rex, el resultado es bastante lento. Los mantendré al tanto y despertaré su interés en esta historia. No importa lo difícil que sea mantenerme motivado. Esta historia no ha terminado, pero ha alcanzado un punto álgido.